y no hay nadie como. Y la pregunta es, ¿cómo algo que es un coro que solemos decir con nuestra boca, Carlos, por qué no lo creemos? La Biblia dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón a creerle a Dios que Dios es invencible, que es todopoderoso, que es más grande que tu dificultad, que es más grande que todo lo que tú puedas estar viviendo en el hoy? Dios es más grande que el faraón que te ha intimidado para que tú no puedas avanzar. Dios es más grande que tu crisis financiera. Dios es más grande que todo diagnóstico médico, aún que todo pronóstico de dificultad sobre ti y sobre los tuyos. Y a la misma manera que nosotros podamos ver a Dios como más grande que el dolor, que la dificultad. El mismo Salomón, cuando edificó el templo, por más grande que lo hizo, dijo, ¿y a dónde podemos estar? Porque Dios no cabe en este lugar. Aún el templo se hizo pequeño ante la presencia de Dios. Y Dios quiere que tus problemas se hagan pequeños con su presencia en tu vida. Dios quiere que tus dificultades, tus momentos de desesperación, tú los comiences a mirar desde la perspectiva que el Dios invencible, el Dios todopoderoso, es el que está contigo. Por eso dice el escritor bíblico, si Dios está con nosotros, ¿quién? Y ese quién, Carlos, es la enfermedad, la dificultad, la crisis, los problemas que el mundo presenta. ¿Quién? ¿Quién? Si Dios está contigo, el mismo David decía, el Dios a quien tú has provocado hoy te entregará en mis manos. Que aquello que te has tenido en sus manos, ese problema que te tiene en la mano del problema, Dios dice, no se supone que el problema te tenga en tus manos, en sus manos. Se supone que Dios te entrega en tus manos aquello que se levanta contra ti. Aquella dificultad que se levanta contra cada uno de nosotros. Es ahí donde el salmista David, en uno de los salmos que a mí me encanta, porque habla de la naturaleza del ser humano cuando se sienta ante el peligro. Todos, cuando sentimos el peligro, nos llenamos como un frito, y es como normal. Yo me acuerdo que cuando a mí me arrestaron por posesión de droga, me acuerdo que cuando me pusieron la esposa, yo me mareé, porque no era algo común. Era algo que yo nunca lo había experimentado. Y me acuerdo que cuando sentí a la esposa, y yo tengo mi esposa y no me mareo, o sea, no tiene que ver con. Pero cuando me pusieron la esposa, Mari, me mareé y el policía, me acuerdo que dijo, quítensela. Y los que andaban conmigo se la dejaron. Y él me decía, tranquilo, brother, tranquilo. Porque más allá de sentir que las esposas sentía cuando te sientes encerrado, cuando te encierran. Y nosotros no fuimos diseñados para estar encerrados. No fuimos diseñados para estar encerrados en el dolor. Fuimos diseñados para manejar el dolor en el nombre de Jesús. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Carlos, dame un poquito de agua, por favor. Y el salmista escribe en el Salmo 69, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Oye esto, Jackie. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que amén, maguajero, caiga lluvia. Que la lluvia caiga allá afuera. Por aquí tiene que caer la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Si usted llegó aquí, usted no está en adoración y usted no está conectado en el mood de Dios, hermano, mejor quédese en su casa comiéndose una sopita. Alaba la gloria. Yo siempre digo como Gigi Ávila, para yo perderme en la iglesia me pierdo afuera. Porque si estoy en la iglesia es para crecer y para que la voluntad de Dios prevalezca en mi vida. Oiga lo que dice el salmista en el Salmo 69.
Sálvame, oh Dios. Sálvame. ¿Cuánto nos hemos sentido en peligro? ¿Cuánto sentimos ese peligro de que pasa ruido, cosas que pasan en una cita médica y sientes como el miedo común en todos? Y que es lo primero que decimos, sálvame. Pues el salmista David se sentía bajo peligro. Sentía el peligro. Y cuando tú y yo sentimos el peligro de algo que nos está golpeando, sean noticias, sean dificultades, y nos sentimos que estamos en peligro, sabemos que hay un Dios en el cual podemos acudir. Y David, aún siendo el rey, pudiendo hablarle a las personas que pudieran estar a su lado, aún con la riqueza, David pedía salvación. Y no estamos hablando de la salvación del alma, porque en el Salmo 51 David dijo, devuélveme el gozo de la salvación. David sentía la salvación, pero uno de los atributos de la salvación, el gozo, no lo sentía. Pero en este capítulo 69 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. ¿Y cuánto dice? Estoy hasta el cuello. Tú les preguntas a personas que están pasando por momentos de dificultad y te dice, ¿cómo está? Chacho, estoy hasta el cuello, estoy hasta la coronilla, ya no aguanto más. La pregunta es, ¿qué hicieron que estas aguas entraran a tal magnitud que David sentía el peligro en su vida? Yo siempre he dicho que el Titanic no se hundió por el agua que estaba afuera, se hundió cuando el agua entró. ¿Y qué hizo que entrara el agua? Como aquel barco grande chocó con una capa de hielo y es un ice. Ya ustedes ya están aprendiendo tanto que ya yo estoy que no quiero hablar inglés. Yo me siento que lo hemos logrado todo con ustedes. Mire, cuando chocó con ese ice, ahí fue que dijo ice. Ahí entró el agua. Y cuando entró el agua, el barco comenzó a hundirse. Dile al que está al lado tuyo, ¿hasta dónde están las aguas? El problema es que por donde mi papá vivía, cuando llovía era horrible, porque el agua entraba, a mí me daba a la rodilla, y el viejo siempre se le dañaba los muebles, la cama, todo siempre se dañaba, porque donde él vivía era una zona inundable, ahí en la 45 de reparto metropolitano. Eso se inunda de nada. Ahí las casas deben venderla a peso, a chele. Bueno, hay personas que la están vendiendo y nunca le llega el comprador, porque desde que tú sabes porque es una zona inundable. Entonces la pregunta es, si tú sabes que es una zona inundable, ¿por qué te mudas en esa zona? David, ¿qué permitió que el agua comenzó a entrar? Porque David se sentía que el agua de la inundación le llegaban al cuello. Decía en el versículo 2, me hundo cada vez más en el fango, no encuentro dónde apoyar mis pies, estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca, mis ojos hinchados de tanto llorar, a la espera ¿de quién? De la ayuda de Dios. Mira el problema. David lloró tanto que dice que ya las lágrimas, la garganta se le secó. Se le secaba la garganta. Estaba agotado de tanto gritar. ¿Y cuántos de nosotros nos ponemos así? Si miramos a Ismael, el hijo de Agar, comenzó a gritar un día
que mamá lo dejó al frente de un árbol porque se acabó el agua. Se acabó lo que estaba en el odre. Y a veces hay cosas que se acaban en nuestra vida y nosotros creemos que ya es el fin. Decimos, ya esto se acabó. Se me acabó la vida. Ya el agua entró hasta el cuello. Ya lo que me falta es hundirme, ahogarme. Y así estuvo también un muchacho llamado Ismael al frente de un árbol. Pero este muchacho, a diferencia de David, gritó. Y dice la Biblia que Dios abrió los ojos de Agar y vio una fuente y vio agua. Es decir, a veces nuestros gritos, si no hay fe, no van a mover la ayuda de Dios en nuestra vida. Porque Dios es un ser espiritual. Dios no se mueve por emociones. Dios no se mueve por unas lágrimas. A Dios lo mueve la fe. Y en el medio del dolor, aún en tu dificultad, aún en tu problema, cuando en medio de todo ese torrente de dolor en tu vida, tú tienes la capacidad de tener fe en Dios. Dios abre tus ojos para que tú veas que lo que fue tu necesidad en tu desierto será la provisión de Dios en el mismo. Que donde el misma habitación donde lloraste tu dolor, en esa misma habitación reirá de la bendición. Pero David no podía ver la ayuda de Dios. Aquel David que en un momento dado le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Pero todo al igual de David. Y estas debilidades Dios las expone en la Biblia para mostrarnos a cada uno de nosotros que todos somos vulnerables a esta condición, a sentirnos así. Y Dios la pone para que nosotros podamos ver que hay otros que vivieron tal vez tu misma circunstancia y pudieron sobreponerse, pudieron levantarse, pudieron reincorporarse de nuevo y avanzar en la vida aún en medio de todo dolor. Hermano, ¿cuántos de nosotros nos ha llegado el agua al cuello ahora que estamos en la inundación? Hay lugares donde la lluvia no permite, no hay manera. Son ríos que tú no puedes ni pasar. Aquí hay un hermano que no puede venir hoy porque trabaja en emergencia de San Juan y dice: muchacho, aquí yo ni he dormido, me tienen para arriba y para abajo. Él es el director de emergencia del municipio de San Juan, de manejo de emergencia. Y dice: pastor, imposible, porque el agua cuando comienza a crecer crea ese miedo, y solamente aquel que vive en un territorio inundable, el que está preocupado y comienza a decir por dónde va a llegar el agua. Como por ejemplo donde papá vivía, ya cuando llovía, ya él comenzaba a levantar algunas cosas de valor y las ponía encima de los entartes, y a veces él se subía en el techo. Alaba la gloria. Allá en Puerto Nuevo, cuando él vivía en un momento dado en Andalucía, vi yo a mi papá trepado en el techo porque el agua, hermano, me daba hasta por aquí. Cuando él vivía en la Andalucía, siempre buscaba los lugares inundables. Y yo tengo que tener cuidado y no permitirme que el agua, que las dificultades puedan entrar de tal manera que ahoguen mi fe. Mi fe tiene que estar por encima de las circunstancias que a mí me rodean. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pedro, cuando se está hundiendo en el agua, ¿a quién clamó? A Pedro, a Lucas que estaba al lado, a Mateo. ¿A quién clamó? A Dios. Pues si Pedro clamó, Dios te dice: clama a mí, yo te voy a responder. Aunque sientas que el agua está llegando al cuello, no te ahogarás. Aunque sientas que los problemas te están hasta arriba y dice: no voy a poderme levantar, Dios dice: tú no vas a poder, pero conmigo todo lo puedes.
porque yo te fortalezco. Yo te voy a levantar de donde sientes que te hunde, donde sientes que te estás cayendo. David se sentía en el fango. En el fango. Usted ha visto ese lodo, hermano, que se te pega y usted trata de mover el vehículo y se queda ahí incrustado y lo que hace es que resbala por el mismo lodazar. Usted con frío, yo tengo calor. Veo a Carlos con un jacket, con un coat trajo ya. Este me exagera, un coat es lo que traje. Hermano, no permita que las cosas que estén ocurriendo en el mundo lleguen hasta el cuello. Llévelo los problemas. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero no dice de alguna, dice de todas. Dios te va a librar de esa enfermedad. Dios te va a librar aún en medio de ese dolor, en medio de esa dificultad, y Dios va a estar contigo. Estábamos en un funeral el viernes del hermano de Jesús y de Cristian. Y mientras estábamos ahí predicando, siempre yo les recuerdo a las personas que están ahí: todos tenemos una cita un día en ese lugar. Usted se está preparando para esa cita con la muerte. Usted va a llegar un día. Todo el mundo se queda como: espérate. Es el mejor lugar para predicar a Cristo, porque es el único lugar donde la gente, por más grande que se crea, se da cuenta que vamos a llegar ahí, que usted no lo va a evitar. Pero algo que pasó es increíble, Jackie, que en medio de tanto dolor, una hermana de Cristian se levanta. Su papá, el papá de Jesús, de Cristian, era un hombre de Dios. Creo que Elizabeth lo vio en Puerto Nuevo una vez, nos visitó. Un hombre de Dios, pero increíble. Y esta muchacha se acerca y me dice: pastor, ¿yo puedo hablar una palabra? Déjeme. Y yo: claro que sí. Y ella, llorando, desplomada, me decía: es que yo limpiando mi casa encontré una carta de mi papá y yo quiero leerla aquí con mis hermanos. Y fue como el papá escribió una carta a Carlos para un futuro, para que cada uno, cuando vaya a morir. Y él comenzó a escribir. Antes de él morir, él escribió: no abracen la pena, abracen la fe. No lloren por mí, que yo lo estoy esperando a cada uno de ustedes. Ya cargué la cruz a donde tenía que llevarla. Ahora les toca a ustedes. Y cuando esa muchacha leyó eso, yo dije: wow, cómo aún sin estar ahí ministró. No permitió que la enfermedad llegara al cuello y que le borrara la expectativa de que Dios está. Por eso los discípulos tenían miedo de la embarcación, porque creían que se iban a ahogar. Pero dile al que está al lado: no te ahogarás, Jackie, no te vas a ahogar. Claro que vamos a sentir que el agua va a ir subiendo, pero ahí es que está la fe, mi hermano. Ahí es que está la fe en nosotros. La fe la tenemos que aplicar en todos los ámbitos, escenarios de la vida. En un momento dado, Rafael, Elías estaba bebiendo del agua que salía del arroyo, y cada día Elías lo miraba y el lago se estaba secando, el arroyo. Y Elías dijo: ve acá, esto se está secando. Pero Elías no se preocupó por el lago. Siempre no puso su fe en el arroyo, puso su fe en el Dios que puede buscar el agua del arroyo. ¿Por dónde Dios buscó el agua? Por una mujer que lo único que tenía era un poquito de harina para echarse a morir. Y ahí vino Dios para decirle a Elías: yo traigo el agua a tu vida, tus necesidades, yo las voy a suplir conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo cuido de ti, yo cuido de tus hijos, yo cuido de tu parentela, yo cuido de tu ministerio, yo cuido de tu vida, yo cuido de tu salud. Dios es tu guardador. Él te guardará de todo mal. Jehová guardará tu entrada, tu salida, desde ahora para siempre. Aunque
aunque sienta que el agua está llegando al cuello, no será más grande que mi destino, que mi propósito. Dios es más grande que el problema que quiera acrecentar. ¿Cuántas veces tenemos un problema que al otro día usted tiene que enfrentarlo y usted no duerme? ¿A cuánto le ha pasado? Vamos a sincerarnos a todos. Y usted tiene una cita y usted dice: ay, Dios mío, ayúdame. Y de repente usted llega. Yo me acuerdo que cuando fui a corte yo tenía ese miedo, hermano. Y ese miedo, porque el abogado me dice: tírate culpable y deja que el hombre. Y yo hay unos con un miedo, pero ya yo tenía al Señor. Le había dado mi vida a Cristo. Y me acuerdo que cuando entré ante el juez Víctor Rivera, es superintendente de la policía, esposo de Gladys Rodríguez, aquel hombre, el juez, me miró y yo decía: este hombre me va a acabar. ¿Qué va a decir? Y yo volviéndome loco. Y de repente el hombre salió de la boca y lo único que dijo: vaya con Dios. Alaba la gloria del que vive. Como 10 años después me lo encontré en una fila del banco y le dije: juez, usted no se va a acordar de mí, pero usted dictó 5 años, 3 años participando en un programa de ASCA. Y usted me dijo: vaya con Dios. Quiero decirle que todavía sigo con ese mismo Dios que usted habló con la boca. Alaba la gloria del que vive. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe lo que te estoy diciendo? No permitas que la intimidación del enemigo, el enemigo siempre manda, va a tratar de intimidar. Tu salud la va a perder. Vas a perder la casa, vas a perder el negocio, vas a perder esto. Comienza a decirle: yo no voy a perder nada, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿por qué tengo que pensar en lo que me va a apartar cuando tengo al pastor que me dice: nada te faltará? Señor, clamo a ti por mi ayuda. Porque David no miraba la ayuda. Y si usted mira todo el Salmo 69, tiene un montón de cosas interesantes, porque muestra el corazón de David desesperado, porque el agua estaba entrando hasta el cuello. Oye, Carlos, como dice: sálvame, oh Dios. Las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango. Carlos, está duro eso. Me hundo cada vez más. Y a veces nos sentimos así, que nos hundimos. Que en vez de levantarnos luz, como que nos hundimos más. Porque el problema, en vez de menguar, como que crece. Nos sentimos que nos hundimos. Nos hundimos en el dolor. Nos hundimos en la desesperación. Caemos presa del pánico, del miedo. Por eso que yo, cuando hay cristianos que a veces comienzan a hablar, dice, cuando ven lo de Rusia, y dice: hermano, prepárate, porque Cristo viene. Hermano, es que usted no se puede preparar por lo de Rusia. Desde que usted se convirtió, usted tiene que estar preparado, porque la trompeta puede sonar sin Rusia en guerra, o puede sonar usted ahí mismo, firiquitaki, cae listo, muerto. Alaba la gloria de Dios. Gille pensó que él iba a ver el rastro y murió antes. Si se hubiera preparado para ese día, no estuviera preparado para el día en que Dios lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que estar listos, preparados. Aunque veamos que el mundo está llegando al cuello, nuestra redención se acerca. Hay un Dios que nos salva. Hay un Dios que es todopoderoso. Hay un Dios que es más grande que todo lo que el enemigo nos quiera lanzar de frente. No importa el contrincante. David enfrentó al contrincante Goliat y lo venció. Moisés venció al contrincante Faraón, lo venció. Daniel venció a los leones. Sadrach, Mesach y Abednego vencieron el horno. Gloria a Dios. Y cada uno de ellos Dios lo puso en la Biblia para enseñarnos que el problema, no, aunque llega hasta el cuello, no quiere decir que te vas a ahogar. ¿Sabe qué? Aunque vea el problema hasta el cuello,
Va a llegar el momento en que va a ver la mano de Dios levantarte. Dile al que está al lado tuyo: la ayuda de Dios viene de camino. La respuesta de Dios viene de camino. Dios es tu ayudador. Gloria a Dios. Dios es tu ayudador. Dilo tantas veces: Dios es mi ayudador. Dios es quien me ayuda. No me voy a quedar en el fango. No me voy a quedar en el pecado. No me voy a quedar en la amargura. No me voy a quedar en el inmovilismo. No me voy a quedar en el desánimo. Dios es mi ayuda. Me voy a levantar. Aunque todo esté hasta el cuello, mi paz está por encima del cuello, diablo. Me voy a levantar porque le creo a un Dios todopoderoso. Póngase sobre su pie.